Hola, este equipo está conformado por Betsy, Alejandra, Rosa, Dayana y Luis Pacheco. El tema que vamos a hablar es sobre los precursores de la sociología. Toda la información está basada en una extensa investigación. Para empezar, debemos de saber el concepto claro de la sociología. Es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. En este sentido, la sociología se encarga de estudiar, analizar y describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Para eso, la sociología tiene diferentes métodos de investigación. Por ejemplo, el método cualitativo, enfocado en la descripción e interpretación de los fenómenos, y por el otro, el método cuantitativo, más volcado en la representación estadística de los fenómenos sociales estudiados. En la sociología tuvimos dos grandes precursores y de ellos nacieron tres más, a los cuales daremos a conocer. Compañeros y maestros, yo les voy a hablar sobre Saint-Simon. Saint-Simon fue una persona fundadora de 1760 a 1825, lo que tenía que ver con la Revolución Francesa. Propuso la construcción de un nuevo sistema internacional en el que consiste un pensamiento científico. Eso quería decir que fue caracterizado por su convicción. Fue creadora positiva, donde le interesaba más bien reorganizar a la sociedad luego de la Revolución Industrial. Se centraba más en combatir la monarquía electiva francesa y también veía el movimiento de la restauración, de los que consideraba el causante de la desorganización social. Perteneció a grandes industrias. Para Saint-Simon, la clase industrial era la base del desarrollo de la sociedad completamente. Toda la sociedad apoya a la industria, lo que la industria fue la única para su existencia y fue la fuente de una de todas las riquezas y de toda la prosperidad que tenían en ese tiempo, se podría decir. Por esa sola razón, pues el Estado les favorecía más cosas, ya que a la industria también era el más favorable para la sociedad. Y últimamente o simultáneamente el punto de partida era el fin de todos los esfuerzos de cada quien que ponían en marcha y los esfuerzos que ponían para la industria que él había fundado. Edificación del positivismo desde los tres estados del hombre. La filosofía positivista de Comte sostiene la idea que para llegar a comprender realmente a la sociedad, los únicos datos válidos provienen de los sentidos y del análisis lógico de esos datos. La sociedad asegura actúa según las leyes, al igual que el mundo físico de las ciencias naturales. La ley de los tres estados es una teoría concebida por Augusto Comte en su obra Curso de Filosofía Positiva, de 1830 a 1845. Se afirma que la humanidad pasa por tres estados teóricos o mentales diferentes: el estado teológico ficticio, el estado metafísico o abstracto y, por último, el estado científico o positivo. Vamos a empezar a explicar sobre el estado teológico ficticio. En este estado tiene el lugar el desarrollo de la inteligencia del ser humano. Durante esta etapa, lo sobrenatural era la explicación para todo fenómeno de la naturaleza, entendiendo esto como una creación de Dios. El estado metafísico o abstracto constituye un camino de transición del estado primitivo al estado positivo y deriva del primer estado. Dios, el ser divino que crea y dirige el mundo, es un abstracto y personificado. Por último, estado científico o positivo. El estado científico es el definitivo. En este estado, la ciencia se apoya en la observación, la experimentación y la comparación, y el método científico es válido para todo tipo de explicación. Comprensión de la estratificación social desde el materialismo histórico, Carlos Marx. Al contrario que el funcionalismo, el punto de partida del marxismo es la consideración del hecho social como un fenómeno esencialmente conflictivo. Se trata de una teoría social que pone el acento del análisis de la evolución histórica en el cambio social.
La historia de la sociedad humana consiste en la sucesión de modos de producción. Cada uno de estos modos de producción genera inevitablemente contradicciones internas entre fuerzas productivas, relaciones sociales y sistema político. Tales contradicciones dan lugar al conflicto entre los intereses de los distintos grupos que se resuelven a la larga en el cambio social que lleva un nuevo modo de producción. La lucha de clases es, por lo tanto, la fuerza histórica que detrás del cambio social, del conflicto político, finalmente de la revolución. Yo hablaré acerca de las instituciones, la ubicación de las instituciones de Emilio Durkheim. Primero que nada, Emilio Durkheim concibe a las instituciones como hechos sociales, esto es, aspectos de la experiencia colectiva que se materializan en una multiplicidad de formas e instancias del Estado, como la familia, el derecho a la propiedad, el contrato, las tradiciones culturales, políticas y religiosas. Los hechos sociales pueden ser de tres tipos diferentes. Morfológicos son aquellos que dan forma a la sociedad, instituciones ya están impuestos en la sociedad y corrientes de opinión. También pueden ser llamadas moda, o sea, la moda es algo que no permanece durante un tiempo largo. Emilio Durkheim define hecho social como la manera de obrar, sentir y vivir exteriores al individuo, que ejercen un poder coercitivo sobre su conducta, orientándola en todo su desarrollo. Emilio Durkheim manifiesta en su concepto de hecho social como los caracteres culturales moldean a los sujetos y les predisponen a comportarse y pensar de una determinada manera, en concreto en función de los elementos culturales que el sujeto haya interiorizado a lo largo de su proceso de socialización, un proceso que dura toda su vida biológica y social. Jerarquía social y tipo ideal en Max Weber. Weber propone que hay tres componentes primarios para la estratificación social: la propiedad, el prestigio y poder. La propiedad se refiere a las posesiones materiales de uno y las oportunidades de vida posteriores. El prestigio se refiere a la reputación o estima asociada a la posición social de uno. Weber introdujo tres factores independientes que forman su teoría de la jerarquía de estratificación: la clase, estatus y poder. Los trató como fuentes de poder separadas, pero relacionadas, cada una con diferentes efectos en la acción social. Y tipo ideal. Según Weber, un tipo ideal es una construcción mental que tiene el carácter de una utopía en sí, que es obtenida a partir de la exageración mental de determinados elementos de la realidad. Weber clasifica las distintas variedades de tipo ideal que observa en la sociedad humana. Como tipo ideal histórico, sería el encontrado en una época histórica dada. Tipo ideal de la sociología general. Estaría presente en todas las sociedades. Tipo ideal de acción basada en las actuaciones de un actor determinado, como la acción de influencia. Y tipo ideal estructural. El tipo ideal estructural es el que resulta de las consecuencias de la acción social. Y eso sería todo. Para comenzar con un análisis adecuado sobre la sociología en la sociedad actual, desde un punto de vista profesional, el derecho se debe aclarar primeramente el concepto de la sociología, el cual no es más que la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren dentro de la sociedad que ocasionan un impacto en los aspectos históricos y culturales de las mismas. Es cierto que el análisis de la sociedad es algo que a muchos imperios y civilizaciones del pasado han visto, en el estudio del comportamiento de su gente y el impacto de las decisiones y acciones tienen de los mismos. Pero en la actualidad, en este mundo globalizado y eternamente conectado, es clara la importancia que ha tomado el estudio de la sociedad,
las innumerables ramas de la sociedad diversas que hoy en día hacen la vida en el mundo, y vuelvan más complejas situaciones que en el pasado, tal vez no tan complicadas, los seres humanos son aprendidos en base de las enseñanzas que la propia sociedad nos da. Por esto que para que el correcto desenvolvimiento de los seres humanos dentro de la sociedad se ha establecido una serie de normas del uso social que permiten al individuo ser aceptado o rechazado, según las cumpla o no. Sin embargo, la sociedad ha establecido otro conjunto de normas que son sumamente necesarias para el desarrollo cotidiano de los seres humanos como el mismo conjunto, las cuales son impuestas por la sociedad, al igual que el resto de las normas conocidas. Estas normas son las leyes jurídicas, las cuales permiten establecer un conjunto de defensas para los ciudadanos a una civilización, con el fin de hacer valer sus derechos y estableciéndose dentro de dichas normas, los castigos permiten y deben ser aplicados. En el caso de esta normativa ser violada por algún miembro de la sociedad, de igual manera, la sociología debe permitir a las personas pasar de las explicaciones sensoriales inmediatas propias de la vida cotidiana a cuestionamientos más profundos sobre los fenómenos sociales como la pobreza, delincuencia, el desarrollo, huelgas, guerras, fenómenos sobre los cuales las personas casi tienen una opinión muy personal e intuitiva.